María de Jesús Seguín, viuda de Zaragoza. Cuando en el año centenario de la batalla del 5 de mayo, la bien cortada pluma del profesor Federico Berruelo Ramón nos dio el feliz apunte biográfico del inmortal Ignacio Zaragoza, su penetración en la vida de su biografiado nos hizo entender la importancia de una mujer, la madre del propio Zaragoza, que unió a su trashumante juventud su fe en los suyos y su patriotismo en ascenso. Se llamó María de Jesús Seguín. Vino al mundo en San Antonio Béjar el 20 de noviembre de 1809 y aleteó graciosa y alegre en el hogar de sus padres durante 17 años hasta que se prendó en 1826 del alférez del 12º Batallón de Línea Miguel Zaragoza y Valdés, que llegó a San Antonio procedente de San Luis Potosí en misión de tranquilizar el vasto territorio de Texas, en donde tanta falta hacía la voz y la autoridad de México, la patria cuya independencia se había logrado hacía un lustro. San Antonio era un pueblo de apenas 2,000 habitantes. Se alzaba más allá del río Bravo, en la enorme extensión que el general Alonso de León había unido a Coahuila apenas hacía 130 años, y su vecindario pasaba entre necesidades y penurias, los constantes choques armados de insurgentes y realistas, hasta que al fin se consumó la libertad. Al llegar 1825-1826, la vida de los nativos estaba perturbada por las actividades de los colonos endiosados por los separatistas de Nueva Orleans. En los archivos parroquiales de San Antonio existe una acta que dice a la letra: en la ciudad de, en la parroquia de San Fernando de Béjar, a 5 de julio de 1826, yo, el presbítero don Refugio de la Garza, cura párroco de dicha ciudad, habiendo precedido las informaciones del estilo y proclamados en 3 días festivos intermissorum solemnia, y no habiendo resultado canónico impedimento alguno, casé y velé in feis ecclesiae a don Miguel de Zaragoza, facie ecclesiae, a don Miguel de Zaragoza, soltero, de 18 años de edad, natural de la ciudad de Veracruz, hijo legítimo de don José María de Zaragoza y de doña María de los Santos Genoveva Valdés, con doña María de Jesús Seguín, de 17 años de edad, natural de Béjar, hija legítima de don Ignacio Seguín y de doña Lugarda Martínez. Fueron sus padrinos don José María Tabizón y doña Lugarda Martínez, y testigos al verlos casar el expresado Tabizón y don José Antonio Díaz. Y para que conste, lo firmé. Refugio de la Garza. Pasaron 5 meses y el 13 de febrero de diciembre de 1826 partieron los jóvenes esposos al nordeste de Texas, a Nacogdoches, en donde el gobernador José Antonio Saucedo y el coronel Mateo Ahumada habrían de organizar la batida de los separatistas que proclamaban la República Fredonia. María de Jesús y el alférez don Miguel pasaron por San Felipe de Austin a mediados de enero, y allá en el presidio de Nacogdoches, frontero al río de Arkansas, vieron llegar a su primogénito Miguel, quizás en septiembre de 1827. Sobreponiéndose a la intranquilidad de aquellos lugares tan apartados, la familia Zaragoza Seguín fue trasladada a Bahía del Espíritu Santo, poblado de apenas 795 habitantes, en donde el 24 de marzo de 1829 nació su segundo hijo, que fue bautizado imponiéndosele el nombre de Ignacio, el que llevara el padre de ella. Fue en Bahía, hoy Goldiad, en donde la orden del día hizo saber el ascenso a teniente de Miguel Zaragoza, y a los cuantos días volvieron a Nacogdoches, y allí en 1833 ve la primera luz la primera mujercita de los esposos Zaragoza, Genoveva, que lleva este nombre por haberse llamado así la madre del papá. La intranquilidad comarcana era patente y el acomodo de las tropas presidiales no era estable. Al fin, a la llegada de 1834, vinieron las órdenes para el traslado del teniente y su familia a la ciudad de San Luis Potosí, y con ellas la esperanza de acabar con la soledad y el abandono por los que habían pasado los esposos durante 8 años. En San Luis les atosigó la falta de recursos,
ya que los haberes no se le cubrían al militante desde hacía largos meses, lo que obligó a don Miguel a ir a México en compañía de su primogénito, que acababa de cumplir 7 años. En San Luis quedó la madre con Ignacio, de 5 años, y con Genoveva, de 1. El 10 de octubre nació María de Jesús, la cuarta heredera, y, sin saber ni cómo, pasó casi 2 años durante los cuales nada sabía de los Migueles, que, primero en Morelia y después en Guanajuato, se le presentaron al fin entrado el año de 1836, con la noticia de que deberían ponerse de viaje rumbo a Texas, en donde el jefe de la familia tenía órdenes de cooperar a la campaña contra el separatismo de los tejanos. La marcha fue rápida, pero al llegar a Matamoros, Tamaulipas, se encontraron a las tropas expedicionarias concentradas en la margen derecha del río Bravo. Santa Anna había firmado el Tratado de Velasco y seguía preso, y no hubo otro remedio que contemplar al otro lado de la corriente fluvial la patria chica de aquella madre y de aquellos hijos que México había perdido definitivamente. En el remanso de Matamoros, alimentando la esperanza de volver a su solar nativo, pasaron los Zaragoza otros largos 8 años, hasta 1845. Miguel e Ignacio estudiaron en el Benemérito Colegio de San Juan. Genoveva llegó a lucir sus 12 primaveras infantiles y María de Jesús iba a cumplir 11 cuando irrumpió en su hogar la noticia del nuevo ascenso del infatigable soldado. Era capitán y habría de servir en la comandancia militar de la ciudad de Zacatecas. La madre había malogrado 2 retoños y desde el 7 de marzo de 1842 tenía a su lado a Emeteria de los Dolores. El festejo de los 20 años de servicios militares del capitán Zaragoza se le hizo familia en el camino de Matamoros a Monterrey. Se lo hizo su familia en el camino de Matamoros a Monterrey. En esta ciudad permanecieron 11 meses y durante esa temporada, mientras él servía en la ayudantía de la comisaría del ejército, ella daba a luz el 27 de julio de 1845 a José María, el vástago a quien se bautizó en la Catedral Regiomontana y que llevó el nombre de su abuelo paterno. Para el 1 de marzo de 1846, toda la familia Zaragoza está en Zacatecas, ciudad en donde pasaron los días intranquilos de la invasión norteamericana. Miguel ha llegado a la ciudadanía y ayuda. Ignacio solicita su ingreso al ejército y no le contestan. La madre trae a la vida a Elena a partir del 28 de julio de 1848. Y el padre, cansado de tanto ir y venir, pide su retiro y con fecha 2 de septiembre se lo conceden con 2/3 de sueldo en calidad de pensión. La familia decide radicarse en Monterrey. Desde allí irá don Miguel a San Antonio a intercambiar impresiones con los parientes de su esposa. Miguel e Ignacio se harán comerciantes y se atenderá a la educación de los demás. Al llegar el invierno de 1848, la familia entera tiene un nuevo derrotero. Vive al margen de las órdenes militares de viaje a sitios desconocidos y a distantes ciudades, y la economía hogareña la nutren el padre y los hijos. La madre administra y le luce lo que tiene. El 8 de mayo de 1851, el octavo Zaragoza Seguín viene a la vida y se la bautiza con los nombres de Miguel Francisco. 33 días después, el 11 de junio, el capitán retirado don Miguel Zaragoza Valdés deja la vida a los 43 años y es inhumado en el camposanto de la Catedral de Monterrey. La viuda, contando con el apoyo de su hijo Ignacio, se agiganta sobre sus viejas angustias y sobre todo sus dolores y administra a sus hijos, sus 4 hombres y sus 4 mujeres. Su hijo Ignacio llegó a ser empleado de confianza de la casa comercial de don Ignacio Sepúlveda. De 1851 a 1852 estuvo en Lampazos y se captó la amistad de Santiago Vidaurri y de Juan Suazo. Entró a la Guardia Nacional como capitán y para mayo de 1855 daba guarnición a Ciudad Victoria, Tamaulipas. El plan regenerador de la libertad lo proclamó Vidaurri el 13 de mayo de 1855 y ocupó Monterrey el 23. Doña María de Jesús ordenó a su hijo Miguel que fuera a Ciudad Victoria llevando a Ignacio un mensaje en el que le pedía se reuniera con los suyos, que ni por un momento siguiera en las filas del odioso gobierno, el de Santa Anna,
que le obligaría a combatir en contra de sus hermanos de ideales que representaban la buena causa. Ignacio, Miguel y 153 soldados se incorporaron el 3 de junio en Monterrey, lucharon en Saltillo, ganando Ignacio en el campo de batalla las cintas de teniente coronel y tras de combatir por el triunfo del plan de Ayutla, ganó en Silao, Guadalajara y Calpulalpan la guerra de 3 años. Fue ministro de la guerra de Juárez y ganó a los invasores franceses en Puebla la batalla del 5 de mayo. Ignacio Zaragoza casó en Monterrey el 21 de enero de 1857 con Rafaelita Padilla. Tuvo 3 hijos, pero les sobrevivió solo Rafaelita. Miguel casó en San Antonio, Texas, el 6 de enero de 1859 con María Concepción Flores y registró en el propio San Antonio el 19 de mayo de 1860 a su primogénito Miguel Zaragoza Flores. Genoveva casó en Monterrey en 1859 con el señor José María Morelos, formando las familias Morelos Stil, Morelos Arellano, Morelos Roel y numerosos descendientes avecindados en Monterrey y en Saltillo. Dolores casó en México Distrito Federal con el doctor Juan N. Navarro y murió muy joven a los 21 años de edad el 29 de julio de 1863. Elena casó en México Distrito Federal con el general José Ceballos, comandante militar de Yucatán y de Jalisco y gobernador del Distrito Federal. José María casó en Monterrey con María de la Luz Álvarez y sus descendientes radican en la ciudad reinera. Murió siendo coronel en 1876 a los 31 años de vida. Cuando murió el héroe del 5 de mayo, 8 de septiembre de 1862, ya había pasado a mejor vida doña Rafaelita, 21 de enero de 1862, y su hijita Rafaela vivía al lado de doña María de Jesús Seguín, la abnegada esposa, animosa madre y cariñosa abuela. Veló por su nieta hasta que la muerte le cerró los ojos, sexagenaria, en los años del llamado Segundo Imperio Mexicano. Es patético el relato de la breve estancia del general Zaragoza el 20 de agosto de 1862 en su casa de la calle actual de la Corregidora en México Distrito Federal. Llegó a saludar respetuosamente a su madre, encontró a su huerfanita vestida de negro y se la sentó en el hombro. Por correo mayor y la moneda entró al sagrario a orar por su esposa ausente y volvió a su casa a departir con la autora de sus días en plática final y sin testigos sobre los años por venir. El 22 dejó madre e hija y 18 días más tarde le arrebataba la muerte de todo lo que más quiso, patria, madre e hija. Estoicamente sufrió doña María de Jesús el rudo golpe, uno más en su vida devota del deber y el patriotismo.